Ya, bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo isómeros. Cuando hablábamos de los isómeros, mencionábamos la palabra grupos funcionales, ¿sí? Y les decía que existían diversos tipos de grupos funcionales y que esos grupos funcionales me iban a decir qué función tendría. A ver, chicos, por favor, apaguen su micro. Gracias. Esos grupos funcionales me iban a decir cuál va a ser la función de la molécula. Entonces, el día de hoy vamos a conocer los diferentes tipos de grupos funcionales. Pero, ¿qué es un grupo funcional? Es un átomo o un conjunto de átomos que le van a dar características específicas a una molécula, ¿ya? Entonces, todas las moléculas que tengan grupos funcionales iguales van a actuar químicamente igual, pero todas las moléculas que tengan grupos funcionales diferentes van a actuar químicamente diferente. A mí me gusta mucho ponerles ejemplos de cosas sencillas que usamos en la vida diaria para que puedan relacionar mejor los términos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí muchos de ustedes han utilizado el alcohol, Sí. ¿cierto? Y las chicas han ¿Qué es utilizado eso? el acetona. Ya. Es para que Entonces, se despinten las uñas, ¿no? claro, para Ah, ese despintar Pedro no las sabe. uñas. Entonces, si yo Obvio, pues yo sé. utilizo el alcohol para querer despintar las uñas, ¿ustedes creen que voy a poder? Se demoraría. ¿Demoraría? A ver, inténtalo. No lo harías. No, no me pinto las uñas. Bueno, cierto, tienes razón. Intenta pintar algo, un plástico, ya que tengas en Ya. casa como una pintura de uña de tu hermana, de tu tía, de tu mamá, de algún familiar, ya, y trata de quitarla con alcohol. Ah, no, No no, vas a no, poder no, no se quitarla quita, con no se quita. alcohol. No. No se quita. Pero, por ejemplo, si tienes una herida, a ver, intenta echarte acetona en la herida a ver qué pasa. Me va a arder mucho. ¿Y va a funcionar? ¿Te hará algo la herida? Eh, No, no. porque son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si nosotros vemos ese ejemplo sencillísimo, ahí estamos hablando de dos grupos funcionales completamente diferentes. El alcohol, que tiene una función, y la acetona, que tiene otra función. ¿Ya? Entonces, ya con eso nosotros podemos recordar que un grupo funcional va a ser un átomo o un conjunto de átomos que van a darle a una molécula ciertas características, ¿ya? Ya sean características físicas o características químicas. Bien, entonces, ¿qué otra cosa podemos decir de los grupos funcionales? Por ejemplo, ¿ya? Que un grupo funcional va a estar presente en una cadena de carbonos, ¿ya? Y claro está, va a depender el grupo funcional de la radioactividad o la reactividad que vaya a tener esa molécula. Bien, entonces cada grupo funcional va a definir un tipo de compuesto orgánico. Por ejemplo, les he mencionado el alcohol y le he mencionado la acetona. Son dos grupos orgánicos totalmente diferentes. Y recuerden que la palabra orgánica viene de que su estructura, lo que principalmente hay es una cadena de carbono, ¿ya? Entonces, el conjunto de compuestos orgánicos que contienen el mismo grupo funcional van a formar parte de una familia de compuestos. En el caso de la imagen que es del etanol, ¿ya? El alcohol que emplean para las bebidas alcohólicas, para los que no lo conocen, se llama etanol. Y esta es su estructura química. En su cadena principal tiene dos carbonos, ¿sí? Acompañados de sus respectivos hidrógenos y tiene al grupo funcional alcohol, que es OH. ¿Ya? Entonces, ese grupo funcional, este grupo funcional, le va a dar a la molécula características ¿ya? Que va a ser muy diferente a el metanol. El etanol lo utilizamos para las bebidas alcohólicas. El metanol lo utilizamos de forma medicinal, ¿ya? Entonces, a pesar de que ambos son alcoholes, ¿sí? Dentro de ellos también va a depender el número de carbonos que tenga la cadena y cada uno va a tener una función diferente, ¿ya? Pero el grupo funcional, además de la fórmula química, va a determinar el nombre del compuesto. Porque, por ejemplo, si hablamos de un alcohol, va a terminar en ol, ¿ya? Metanol, etanol. Si hablamos de una acetona, va a terminar en ona. Y así sucesivamente con los diferentes compuestos y grupos orgánicos. En fin.
Bien, ahora tenemos también que la cadena carbonada principal debe ser la más larga posible y es la que va a contener a la función o al grupo funcional. En el ejemplo anterior tenemos que la cadena carbonada está constituida por dos carbonos, ¿ya? Carbono 1 y carbono 2. ¿Por qué los menciono así? Carbono 1 y carbono 2 y no carbono 2 perdón, carbono 1 y 2. Porque siempre el carbono 1 va a estar lo más cercano, más cerca al grupo funcional que tenemos en esta molécula, que es el alcohol, es este carbono. Por lo tanto, es este carbono el que va a ser el número 1. Y el carbono vecino será el número 2. Entonces, de una cadena carbonada principal va a estar unido un grupo funcional, ¿ya? Que también tenemos que saber que la localización de los sustituyentes y las demás funciones se van a dar de manera secundaria. Cuando hablamos de la localización de los sustituyentes, vamos a hablar también de las ramificaciones. Recuerden que la semana pasada nosotros hablamos que cuando había la estructura de una cadena, de un compuesto químico, era como un árbol que tenía un tronco, que era la cadena principal, y tenía ramificaciones, ¿ya? Entonces, esos sustituyentes son las ramificaciones. Bien, y el grupo funcional principal de ese compuesto va a estar siempre asociado a la cadena principal, es decir, al tronco, ¿ya? Pero, ¿cuáles son los grupos funcionales? Van a depender los grupos funcionales de los átomos que tengan. Entonces, en base a esto, existen las funciones oxigenadas y la función esencia entre las funciones oxigenadas y las funciones nitrogenadas. Que entre esas contienen Tienen oxígeno. oxígeno. ¡Ah! ¿Y las No, y el otro funciones contiene nitrogenadas? Nitrógeno, contiene Eso es. nitrógeno. Tiene Eso nitrógeno. es todo. Así, tal cual. Porque Las es funciones nitrogenada. oxigenadas, porque es nitrogenada, muy bien. Las funciones oxigenadas están compuestas principalmente por un átomo de oxígeno. Y las funciones nitrogenadas están compuestas principalmente por un átomo de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, en el caso de las funciones oxigenadas, que son las que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Tenemos al alcohol, al aldehído, la acetona, ácidos carboxílicos, éter, éster y anhídridos, ¿ya? Entonces, estas son las funciones oxigenadas que, como su nombre lo indica, nos hace referencia a que en su estructura tienen oxígeno, ¿ya? Entonces, vamos a ver la primera de ellas, que es el alcohol. Pero antes de iniciar con el alcohol, veamos cuáles son las funciones nitrogenadas. Está la amina, la amida y el nitrilo. Miren, pero amina y amida no es lo mismo. No, no es lo mismo. Amina, aunque las diferencie una letra, pues el grupo funcional es completamente diferente. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a ver los alcoholes. Los alcoholes se obtienen por la oxidación de hidrocarburos alifáticos, ¿ya? Entonces, por lo general, un hidrocarburo se nombran como alcanos, alquenos o alquinos, dependiendo si tienen enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples, respectivamente. Entonces, si hablamos de un alcano que tenga dos carbonos, o un carbono, en este caso vamos a trabajar con este ejemplo, se llamaría metano. Así solito, solito se llamaría metano. Pero como tiene asociado a la cadena principal un alcohol, un grupo alcohol, ¿ya? Se va a llamar metanol, ¿ya? Cuando hay dos carbonos, ya no inicia el nombre en met, sino en et. Entonces, ya no sería metano, sino sería etano. Pero no es un etano, porque además de los dos carbonos, tiene unido a su cadena un OH, un grupo alcohol. Entonces, se va a llamar etanol, ¿ya? Aquí ya sabemos que el metanol se utiliza con fines medicinales y el etanol se utiliza mayormente con fines de crear, fabricar bebidas alcohólicas. ¿Ya? Entonces, son los alcoholes, pero dentro de los grupos funcionales orgánicos están también los aldehídos. Los aldehídos tienen un grupo alquilo y un hidrógeno unido al grupo carbonilo. Y las cetonas tienen dos grupos alquilos unidos al grupo carbonilo. ¿Y eso con qué se come? ¿Qué significa?
vamos a ver las estructuras. Si nosotros aprendemos a identificar las estructuras, pues se nos hará mucho más fácil entender las definiciones, ya que dichas definiciones no las podemos cambiar. Entonces, veamos el aldehído. Primero, identificar qué hay en esta estructura. La R significa radical. El radical siempre va a ser las ramas que va a tener el árbol, ¿ya? El carbono va a ser parte o va a formar parte de la cadena principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar unido directamente al oxígeno con un doble enlace y un hidrógeno. Si ven, en el aldehído está el carbono con un oxígeno y un doble enlace y un hidrógeno, mientras que en la acetona hay un carbono que tiene ramas a los dos lados y tiene un oxígeno con un doble enlace. Entonces, pregunto, ¿pueden ver gráficamente la diferencia entre un aldehído y una acetona? ¿Sí? ¿No? ¿Auxilio? ¿Pregunta? Creo No, que me sí. hizo fácil. No, ya. Entonces explicamos de nuevo, normal. Veamos que tenemos dos grupos funcionales. Ya el alcohol lo hemos visto y lo podemos identificar fácilmente porque simplemente donde hay un OH va a estar un alcohol. ¿Ya? Entonces, ahora estamos viendo los aldehídos y entre un aldehído y una acetona. Que en el caso de la acetona va a estar el carbono unido a dos ramas y en el medio va a tener un oxígeno. ¿Sí? Mientras que el aldehído va a tener el carbono unido solamente a una rama. ¿Ya? Y no solamente va a tener al carbono, sino que va a ser CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? La acetona va a ser CO, carbono y oxígeno. Entonces, ahí también lo pudieran un poquito relacionar. El aldehído lo identificamos con CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Va a ser una rama que va a estar para este lado, ¿ya? Mientras que la acetona es como si tuviéramos, no sé, una cruz sin la parte de arriba, y en el centro va a estar el carbono, a los lados van a estar los radicales, es decir, las ramas del árbol, y va a tener un oxígeno asociado. ¿Ya? ¿Más? ¿Logran ver un poquito más la diferencia? Sí. Ya, bueno, ahí más o menos. A medida que vayamos viendo los ejercicios, a medida que vayamos estudiando cada uno de los grupos funcionales por separado, van a ir viendo un poquito mejor las diferencias. ¿Ya? Y cuando hablamos de nomenclatura, en el caso de los aldehídos va a terminar en al, y en el caso de las cetonas van a terminar en un compuesto que termina en al, ya no, inmediatamente no voy a pensar que es una acetona, ¿sí? Y si veo un compuesto que termina en ona, entonces no voy a pensar que ese compuesto va a ser un aldehído. Entonces, ya de ahí hay otros puntos para poder diferenciar, ¿sí? Veámoslo acá. Nosotros habíamos visto, fíjense que tiene una rama de un árbol hacia el lado izquierdo, una rama hacia el lado derecho y el oxígeno en el medio del carbono. Entonces veamos cómo se muestra la acetona acá. ¿Ven? Tiene una rama de carbono para el lado izquierdo, tiene un oxígeno en el medio, ¿ya? Ahora veamos al aldehído. El aldehído es CHO. Tiene al carbono unido al hidrógeno y al oxígeno. Es decir, del mismo carbono me va a salir un hidrógeno y me va a salir un oxígeno. Ahora veamos. Entonces, del mismo carbono me va a salir un hidrógeno y me va a salir el oxígeno. ¿Sí? ¿Lo ven un poquito mejor? Sí. Sí, Ala. no. Sí, El Team no. Lanzagranadas no creo que sepa. ¿No? ¿Cómo? No escuché. No, no está fácil. Ah, ya. Sí, espero. Espero que en la práctica ¿Viste mi también esté nombre? fácil. Sí. Ya, chicos. Entonces, Listo. vamos a continuar. Ya hemos visto, ¿cierto?, la estructura química de del aldehído y de la acetona. Ahora vamos a ver cómo es la nomenclatura, ¿ya? Entonces, en el caso del aldehído, se reemplaza la O, en este caso, final del alcano, por la terminación al, de etanal, ¿sí? Entonces, ya aquí tenemos un compuesto que tiene dos carbonos. Si tuviera dos carbonos y no tuviera grupo funcional, se llamara etano. Pero como tiene dos carbonos y está unido a un aldehído, porque si me fijo en la estructura, tiene un CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, entonces ya no se va a llamar etano, sino que se va a llamar etanal, ¿ya? En el caso de la acetona,
se va a reemplazar. Entonces, si fuera, por ejemplo, un etano, ya no va a ser etano, sino etanona. En este caso, vemos que tiene 4 carbonos. Si tiene 4 carbonos, se llamara, como un alcano, se llamara butano. Si fuera un alcohol, ¿cómo se llamara? Butanal. Ah, no. Si es cetona es Butanol, butanal, butanol, sería. butanol. Butona, no, butona. Butanol, Butanol. Si fuera un No, yo estoy alcohol, hablando se de llamara cetona. butanol. Si fuera un aldehído, ¿cómo se llamara? Butanal. Butanal. Y como es una acetona, ¿cómo se llama entonces? Butona. Butanona. butanona. Butanona es. La granata seca, ¿no? Esa misma, esa No es. esa granada. Es que Entonces, yo soy Pierre el que le gana y tiene frío. acá pueden identificar o pueden diferenciar cómo es la estructura del aldehído y la estructura de la acetona una vez más. El aldehído siempre recuerden que lo voy a identificar con CHO. CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahí está, listo, ya vieron aldehído. Al lado derecho tengo la acetona. ¿Cómo veo la acetona? Además de que el nombre me dice que es 2-butanona, y si termina en ona, ya sé que es una acetona, veo la estructura química que tiene la cadena de carbonos, pero tiene el carbono del grupo forma para el lado derecho y tiene un oxígeno asociado a un doble enlace. Entonces ya eso también me permite identificar nuevamente la acetona, ¿ya? Ahora, los ésteres. Los ésteres son derivados de ácidos carboxílicos. El ácido carboxílico es el COOH, ¿ya? Entonces, en este caso, el grupo OR sustituye al grupo OH del ácido. ¿Por qué es OR? O radical, ¿ya? Siempre la R va a ser de radical, de rama de lo que está a los lados, que no forma parte de la cadena principal. ¿Bien? Entonces, tenemos un carbono, tenemos que está unido a un oxígeno por un doble enlace y está unido inmediatamente a otro oxígeno. Entonces es CoO, ¿ya? Entonces, a ese oxígeno está un radical, pero para este lado también está un radical. Ahora, ¿a qué grupo le recuerdo? Oxigenados. Ajá, un grupo oxigenado. Oxigenados. Vamos a ver acá. Oxigenado. Un carbono unido Yo a lo un dije. oxígeno. Se piero, Ya, un carbono unido a un oxígeno puede ser un aldehído, si tiene un CHO, si tiene el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Una acetona, si parece una cruz, con una cruz faltándole un lado, ¿ya? Que tiene el carbono principal, tiene una rama al lado izquierdo, una rama al lado derecho y el oxígeno. Pero cuando es un éster, vemos que es diferente, es como si fuera un triángulo invertido, así, de lado, ¿ya? Vamos a ver que está el carbono unido al oxígeno con un doble enlace y unido a otro oxígeno. Entonces van a ser 2 oxígenos que va a tener. ¿Cómo yo diferencio un ácido carboxílico de un éster? Porque en el ácido carboxílico va a ser OH, ¿ya? Entonces, O, aquí va a estar un hidrógeno. Y en el éster va a estar un R, que quiere decir radical. Entonces, si vemos un COOH, va a ser un ácido carboxílico. Y si vemos un COO y una R de radical, va a ser un éster, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá de manera resumida los grupos funcionales con sus nombres, sus estructuras y la terminación. Por ejemplo, en ano, ¿ya? Y son carbonos unidos por enlaces en ano, sí. Metano, etano, butano, propano, hexano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se les va a olvidar seguro. Decano, claro. Entonces, el alqueno van a ser carbonos unidos por dobles enlaces, ¿ya? Entonces van a terminar en eno. Si es un alqueno, tiene un doble enlace y termina en eno. Meteno, benceno, ¿ya? Y así sucesivamente. Si es un alquino, va a tener un triple enlace y va etino, butino, y así. Dígame. Miss, puede haber también, o sea, combinados, ¿no? Como Sí. alquinos con alquenos también puede haber en una sola operación. Claro, en una sola Por ejemplo, podría ser dos butano, podría ser 2 butano y guión 3 alqueno, ¿no? Ajá, puede ser 2 butano, guión 3, el número total de la cadena de carbonos, que puede ser 5, ponte, penteno.
Sí, esos ejercicios Ay, los ay, vamos a ver cuando veamos alcanos, vamos a ver alquinos, vamos a ver alquenos, y vamos a hacer ejercicios de cada uno y vamos a hacer ejercicios combinados. Bien. Pero sí es posible verlos en el ¿ya? Entonces, además de eso, vamos a tener los alcoholes. Los alcoholes los identificamos con el grupo OH, que se conoce como grupo hidroxilo o como grupo alcohol. De las dos formas está bien identificado, ¿ya? Y la terminación va a ser ol, por ejemplo, metanol o etanol, butanol, pentanol, etc. ¿Ya? Ahora, los éteres. Los éteres van a tener un oxígeno en el centro y a los lados van a tener dos ramas, ¿ya? Dos cadenas de carbono o de cualquier cosa que pueda tener ahí a los lados. Puesto que tiene en el centro un oxígeno y tiene dos ramas a los lados, va a ser un éter. Y va a terminar en la palabra éter, o va a iniciar con la palabra éter, dependiendo de la nomenclatura que se utilice, ¿ya? También tenemos los aldehídos que los identificamos como CHO. ¿Por qué? Porque tenemos un carbono unido a un hidrógeno y a un oxígeno. ¿Cómo se llama este grupo? Se llama carbonilo, ¿ya? Y va a terminar en al. Si es un aldehído, termina en al, como el metanal. Las cetonas van a tener esta estructura, ¿ya? Radical, carbono, oxígeno, radical. Es la misma estructura que tenemos acá, ¿ya? Y sabemos que vamos a terminar en la palabra o en el sufijo ona, ¿ya? Entonces, esos son los grupos funcionales que son oxigenados, ¿ya? En la próxima clase vamos a estar viendo, pero ¿cuál va a ser la tarea para esta clase? Van a elaborar un mapa mental que tenga los grupos orgánicos, su nombre y su fórmula, ¿ya? Por ejemplo, en el centro colocan grupos funcionales para identificar que eso es lo que vamos a realizar, ¿ya? El alcohol, ¿cuál es la fórmula química? OH. ¿Dónde lo puedo identificar? Lo puedo ubicar en esta tabla, ¿ya? Me va a servir para identificarlo, me va a servir, ahorita se las voy a subir a la plataforma. Entonces, así van a ser con todos los grupos funcionales que sean oxigenados, ¿ya? Me los van a colocar con su nombre y su fórmula química. Bien, ¿para qué? ¿Qué me va a permitir realizar este mapa? Que puedan identificar la estructura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empecemos a ver alcanos, alquenos y alquinos, que tengamos que nombrar los compuestos, podemos encontrar un alcohol, podemos encontrar una acetona, ¿ya? Y tenemos que saber identificar que eso que estamos viendo es un alcohol o que es una acetona, y si es una acetona sabemos que va a terminar en ona, si es un alcohol que va a terminar en ol, o si es un aldehído va a terminar en al, ¿ya? Entonces, es importante que lo realicen, traten de hacerlo en su cuaderno o en una hoja donde ustedes puedan guardar en un folder para que cuando vayan sea más fácil o se les haga más fácil identificar los grupos funcionales, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Sí, Miss. Esa se tiene lanzagranadas, no sabe. ¿Cómo? No, Miss, todo bien. Ah, qué Todo bien, bueno. Miss. Excelente. Entonces, chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Recuerden que deben subir su tarea antes del día jueves, ¿ya? Ahorita voy a estar subiendo el video a YouTube para colocárselos en la plataforma y que realicen la Ok, actividad. Miss. Bien, chicos, entonces vamos a tomarles Entiendo. una foto para guardar la asistencia, ¿ya? Y nos estamos viendo Miss. en la próxima clase. Ya. Los que deben tareas, por favor, recuerden realizarlas, ¿ya? Nos vemos, chicos. No, Chao. Cuídense. Chao, Miss. Ah, Ese Chao. episodio se fue.